¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino le da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Elsa Salas Mejía les invita muy cordialmente a escuchar nuestro programa en este día de hoy. Le damos gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar en sus hogares. Gracias por ubicar este dial en donde usted todos los días estará recibiendo enseñanzas acerca de cómo vivir y tener una vida cristiana limpia, sana, delante de nuestro Dios. Sabemos que de una u otra manera hemos pecado de pensamiento, con obra y aún dejando de hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos entonces a orar y vamos hoy a enseñar algo muy importante para la vida de todo creyente, que esperamos la resurrección y que esperamos irnos con el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Bendito, bendito y bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día especial, por su amor, por su grandeza, por su misericordia, bendito Dios. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas. Espíritu Santo, intercede delante de nuestro Dios por todo aquello que hemos dejado de hacer para glorificar tu nombre en cada uno de nosotros. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, bendito Rey y soberano Cristo. Te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su poder. Gracias, Señor, por acordarse de nosotros, por habernos escogido desde antes de la fundación del universo para llevar su nombre y ser esos hijos suyos que honremos su nombre, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Gracias, maravilloso Dios, gracias, bendito Señor, por la grandeza de su amor y su misericordia. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestra vida en este día, en este nuevo tiempo que da inicio, Señor, con haber hecho memoria de tu obra en este tiempo que pasa, Señor. Todos los días nos acordamos de ti, de esa obra perfecta que nos justificó, que nos santificó y que nos glorificará el día en que venga a recoger a su iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema. Un tema muy importante para nosotros como iglesia, los que estamos buscando nuestra salvación, los que estamos haciendo una obra delante de Dios a través y por medio del Espíritu Santo. Hoy vamos a trabajar algo muy importante, un tema que allí en nuestro campamento, allí en nuestro retiro espiritual, que tuvimos la oportunidad de compartir y de disfrutar de este tiempo de compañerismo con la iglesia y con el Espíritu Santo. Vamos entonces a iniciar un nuevo tema que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Bien, yo quiero invitarles a que vayamos entonces a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Cuando nosotros miramos los números que identifican la palabra de Dios, podemos entrar a mirar y a desarrollar la gematría de la palabra de Dios. La gematría de Dios o la gematría de la palabra me está indicando una serie de significados, una serie de simbología que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a mirar cómo y de qué manera estamos delante de nuestro Dios. El número 7 significa perfección, plenitud, obra terminada, completo, dice la palabra de Dios. También nos habla de descanso, de reposo. Por eso es importante que nosotros estemos buscando todos los días este reposo, esta plenitud, este compañerismo con el Señor.
y vamos a mirar algo que Dios nos mostraba en nuestro campamento espiritual. Y es cómo y de qué manera el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros. Y quiero invitarles a que vayamos al versículo 37. Miremos lo que dice la Biblia, Juan 7:37. Dice el Señor en su palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, aquí este versículo nos está hablando de el nacimiento espiritual, de cómo y de qué manera nosotros podemos ir a buscar del Señor en medio de una necesidad. Dice la palabra de Dios, o nos enseña, que Jesús lanza esta palabra, Jesús declara esta palabra, porque declarar es hablar la Biblia, hablar los versículos bíblicos, no lo que comúnmente algunas personas tienen en su haber, y es decir, yo declaro que Dios en este día te bendice. Yo no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque estaría diciendo que Dios está bajo mis órdenes. Lo que nosotros tenemos que declarar son los mandamientos, tenemos que declarar los decretos, tenemos que declarar lo que Dios tiene a través de su palabra. Dice que aquí había un evento, había una situación en la que el Señor usó ese momento especial para poder declarar una palabra y poder desafiar a todos aquellos que queremos movernos dentro de la fe del Hijo de Dios. Sabemos que mi vida espiritual está basada en la fe, en la oración y en el ayuno. Son 3 elementos o medios que utiliza nuestro Dios para cada día mejorar mi vida espiritual. Entonces dice así, dice la palabra de Dios que el Señor se encontraba, había en el pueblo de Dios, esto era más o menos para los tiempos de octubre, septiembre, octubre, en donde en el pueblo de Israel se celebra una de las más grandes fiestas que falta por cumplir, y es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se dará al final de los tiempos, en el tiempo en que el Señor venga a mirar y a recoger lo que es suyo. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús llegó a la mitad de la fiesta, es decir, en la mitad de la semana de esta fiesta de los tabernáculos. Recuerde que las fiestas judías, que son la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos, son judías. Ellos son los que tienen que guiarse bajo esto. Nosotros los gentiles somos beneficiados de la celebración de estas y el cumplimiento de estas fiestas judías, porque recuerde lo que el Señor o la mujer samaritana le dijo a Jesús cuando estaban en el pozo de Jacob. ¿Qué le dijo? Sabemos que nuestra salvación viene por los judíos. ¿Y quién era él? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación, nuestra redención y nuestra vida espiritual continua y permanente se sucederá o se dará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos estamos siendo seguidores de un judío que fue dado por el Señor. ¿Para qué? Para ser sus seguidores, porque la salvación viene de Él, porque el pueblo del Señor, que es Israel, es nuestro reloj y marca las horas de todas las cosas que se han de suceder. Dice la Escritura, dice, en el último y gran día de la fiesta, es decir, de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de los frutos, de la fiesta de lo que el Señor nos habla acerca del fruto. ¿Cuándo el Señor vendrá?
Nosotros debemos de tener frutos. Recuerde que el Señor nos compara con muchas cosas. Entre una de ellas es que nosotros somos árboles frutales, que debemos estar dando fruto a tiempo y a destiempo, porque el que produce en nosotros esos frutos es el Espíritu de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros. Dice que Jesús se puso en pie, quiere decir que él estaba sentado disfrutando de todos los rituales que se hacían dentro de esta fiesta. Él disfrutaba porque él es judío y ellos todos, el pueblo de Israel, son cumplidores de todos estos decretos, de todas estas ordenanzas, de todas estas disposiciones que Dios había puesto al pueblo de Israel para que ellos tuviesen una relación estable y continua y que nunca se olvidara de nuestro Dios. Dice que él tuvo una actitud y es que se puso en pie. Y dice, y alzó la voz. O sea, habló duro, porque me imagino que toda la gente estaría hablando, estaría brincando, estarían haciendo cada uno lo que estaría haciendo dentro de su fiesta. Por eso el Señor alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire, aquí hay algo muy rico, muy importante, muy espectacular, que cuando el Espíritu del Señor nos abre la puerta y la compuerta para que nosotros podamos disfrutar y podamos entender de la riqueza espiritual que tiene la palabra del Señor, de la riqueza espiritual que tiene la Biblia, los designios de Dios, la revelación que Dios nos da cuando vamos a la palabra, que nos corre el velo y nos permite ver la profundidad de la palabra del Señor. Dice, si alguno, fíjese que aquí me está hablando de una afirmación. Si alguno, cuando se habla de palabra alguno, se está refiriendo a las personas. Ahí no está diciendo si es el hombre, si es la mujer, si cualquiera de los dos sexos, sea hombre, sea mujer, y si es un anciano, si es un joven, si es un niño. Hay que hacer lo que Cristo nos enseña para poder obtener eso que nosotros estamos esperando, eso que nosotros estamos buscando. Dice la palabra, dice, si alguno, es decir, si yo, usted, su familia, los seguidores del Señor, dice la palabra, dice, tiene sed. La palabra tener quiere decir que existe una necesidad, que se presentó un evento y dice, tiene sed. La palabra sed significa una necesidad muy profunda de algo o de alguien. Entonces, por eso el Señor le está diciendo, si usted tiene sed o si usted tiene una necesidad muy grande, muy profunda, muy grande, es decir, sea la que sea, porque usted tiene una enfermedad o porque usted tiene unas deudas o porque usted no tiene un empleo, cualquiera que sea esa necesidad que usted la ha catalogado como profunda, una necesidad muy grande, una necesidad apremiante, dice el Señor, dice, venga a mí y beba. ¿Qué le está diciendo? Vaya a Cristo, vaya al Señor, no vaya a las personas, porque nosotros somos muy dados a ir a la gente que tiene dinero, que supuestamente me puede resolver los problemas. Voy a mi jefe, voy al político, voy al sacerdote, voy a uno o al otro, cuando Cristo me está diciendo que yo debo ir a Cristo. Debo ir al que todo lo tiene en sus manos y dominado bajo sus pies, porque Él mismo lo dice en su palabra, que el Padre todo se lo ha entregado a Cristo. Cristo, con su obra en el madero, nos dio a nosotros 3 cosas muy importantes que vamos a trabajar en estos programas especiales, para que usted y yo caminemos dentro de los propósitos y dentro de la obra que Dios tiene para aquel que ha recibido a Cristo, que lo tiene en su ser
y que sigue caminando con el Señor. Por eso aquí el Señor le está diciendo cuál es su necesidad. El Señor no le está diciendo, si usted tiene una necesidad de ser sano, el Señor no le está pidiendo dinero. El Señor no le está diciendo que haga un ritual. El Señor no le está diciendo que se bañe con agüita de no sé qué, ni que se unte no sé qué, ni que haga ningún símbolo que de pronto nos identifica dentro de una denominación o una congregación. Aquí el Señor es claro, aquí el Señor es enfático, aquí el Señor nos está diciendo que debemos de tener una acción, que debemos de tener una actitud y que debemos de tener un comportamiento, y es ir a Jesús. Le repito, no vaya a las personas, vaya a Cristo, y allá en Cristo, cuando usted esté orando, cuando usted esté ayunando, cuando usted esté con su fe desarrollada y puesta en el Señor Jesús, entonces el Señor le responderá su necesidad y le dará más allá de lo que usted está esperando. Por eso aquí le está diciendo, venga a mí. Vuelvo y le repito, no vaya a la iglesia, no quiere decir que no se congregue, porque usted tiene que ir a congregarse en una institución o en un lugar en donde el Señor escogió para poner allí su nombre. Un lugar en donde le hablen de Cristo, un lugar en donde le hablen del Espíritu, un lugar en donde le hablen de Dios, un lugar en donde le enseñen a tener una relación con Dios, porque no son religiones. Las religiones, la Biblia misma me la define. Una religión es aquel que va, visita a los enfermos, le da de comer a los necesitados. Eso es una religión. Pero aquí lo que el Señor nos está hablando de que mi forma o mi relación, el cristianismo, es una relación que tenemos con Dios a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo, quien es el que intercede y quien es el que está como consolador, como intercesor y como ayudador, dice la palabra del Señor. Por eso debemos de ir al Señor. Si en su corazón usted no tiene a Cristo, entonces yo le invito a que usted le abra la puerta de su corazón y que lo invite a que entre, que tome el control de su vida, que tome el control de su casa, que tome el control de todo su ser. Que usted le diga, Señor, yo te quiero recibir, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que tú gobiernes mi casa. Ayúdame a sacar aquello que no es tuyo y que no me permite tener una relación con Dios. Porque los ídolos, las idolatrías, los comportamientos inadecuados, las conductas inmorales, son actos o son situaciones que no me van a permitir tener una relación con Dios. Por eso, recuerde cuando yo les hablé acerca del nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo implica reconocer a Cristo Jesús. Reconocer, si usted quiere ver el reino de Dios, habíamos aprendido en los programas anteriores, necesita nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? No que usted vaya a tener otra contextura, no que usted vaya a tener otro cuerpo, al contrario, usted lo que va a tener y lo que va a experimentar es una nueva naturaleza. Ya su naturaleza no es carnal y no es natural, es espiritual, movida por el Espíritu Santo. Ya usted, sus decisiones son de acuerdo a lo que dice la Biblia, sus pensamientos son de acuerdo a lo que está escrito en la palabra y su caminar es de acuerdo a lo que me enseña la palabra del Señor. Entonces, invítelo al Señor. Y luego que usted lo haya invitado, entonces busque una congregación sana. No busque instalaciones, no busque personas, busque la doctrina sana. Vuelvo y le digo, la doctrina sana es aquella que le habla de Dios, que le habla de Cristo y que le hablan del Espíritu Santo. No busque esas instituciones en donde a usted le hablan de casa, carro y beca, porque ese es el evangelio falso. Ese no es el evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra.
Y para predicar su palabra usted no necesita pagarle, ni usted necesita pactar, ni usted necesita sembrar. Usted lo que necesita sembrar en su corazón es la palabra de Dios para que germine en algo que se llama la fe. La fe que mueve montañas, la fe que me hace ser una persona diferente, la fe que me hace crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Entonces aquí el Señor le está diciendo, venga a mí, o sea, vaya a Cristo, vaya al Señor, no vaya al hermanito o la hermanita que así a grosso modo usted puede ver que es una persona espiritual, que es una persona que está dentro de los caminos del Señor, pero muchas veces nosotros no conocemos a esa persona, cómo es en su casa, cómo es en su trabajo. Y muchas veces las personas tienen una doble personalidad. En la iglesia somos santos, somos alabadores del Señor, ahí compartimos con todo el mundo, pero en nuestra casa murmuramos, chismeamos, peleamos, insultamos, maltratamos. En el trabajo soy desleal, soy deshonesto, vivo chateando, vivo haciendo cosas que no están dentro de mis responsabilidades en mi trabajo. Entonces, aquí la palabra del Señor me está hablando y me está diciendo que yo debo de ir a Cristo. Debo hacer las cosas con honestidad y con integridad, de acuerdo a lo que me dice la palabra del Señor. Dice, y beba. ¿Qué quiere decir? Tome la respuesta. ¿De quién vienen las respuestas? De Dios. Si la sed es una necesidad profunda sobre algo o sobre alguien, le está diciendo, venga a mí. Si usted tiene sed física, usted va y pide un vasito con agua y la persona, usted le dice, tengo sed. Entonces la persona que está al frente suyo le lleva un vaso con agua o le lleva un jugo o le pone un fresco. Y usted se toma esa agua porque ha sido dada y ha satisfecho una necesidad y era una sed física. Pero aquí esta sed es una sed espiritual, es una necesidad en la cual yo tengo y que el único que me la puede suplir es nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y le repito, Cristo es el único que tiene esta oportunidad, esta necesidad de ser satisfecha en las manos del Señor. No es más, la palabra del Altísimo me enseña que Él es el único. ¿Cuál es esa gran necesidad que en este momento usted tiene? ¿Cuál es esa necesidad que usted está experimentando? ¿Cuál es esa necesidad profunda? Dinero, una relación afectiva desquebrajada, un hijo que está sin empleo, su empresa que no es fructífera, que se ha venido abajo, deudas a montón. Entonces no vaya al que presta dinero al 10%, no vaya al banco porque después usted no es capaz de pagar, vaya al Señor porque con su mismo trabajo, las mismas bendiciones de parte de Dios, Dios abrirá ríos en medio del desierto. Dios hará que las cosas se fructifiquen. Dios hará un milagro porque la oportunidad o la forma o la condición de Dios es que usted sea un hijo satisfecho. Así como nosotros a nuestros hijos les suplimos todas las necesidades. Le damos comida, le damos protección, le brindamos un techo, le brindamos afecto, lo estamos preparando para el futuro de él y su familia y la tranquilidad de cada uno de nosotros como padres. Dios a cada uno de nosotros nos da conforme a mi fe, conforme a mi relación con Dios. Y por eso es importante que usted y yo nos encaminemos dentro del propósito que Dios tiene en su santa palabra. Por eso es importante saber dónde estamos ubicados. Por eso es importante saber dónde estamos, a quién estoy escuchando. También es muy importante saber por qué. Porque actualmente el mundo quiere oír paradojas.
El mundo quiere oír fantasías. El mundo quiere oír que usted va a tener dinero como cualquiera de los grandes magnates. Y aquí el Señor lo único que nos ofrece es algo que se llama la vida eterna. Tal vez en la vida eterna usted va a ser un gran o una mujer muy adinerada y que va a tener muchas cosas a su favor. Entonces, hermanos, esta es la primera parte de ríos de agua viva que correrán dentro de nosotros cuando busquemos del Señor. Le repito, usted y yo estamos llamados a creer en el Señor y que esa sed que usted tiene en este momento sea saciada porque usted va en busca de nuestro Señor Jesucristo. Búsquelo y usted lo encontrará, porque Él se dejará encontrar de un corazón que lo busca y de un corazón que le clama. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Bien, nuevamente reiniciamos con nuestro programa en esta segunda parte, no sin antes agradecer a la hermana Graciela Vanegas, a la hermana Elvira de la finca Sion Betel, allí en Río de Oro, Girón. Estuvimos en estos días de recogimiento, de retiro espiritual. Ella nos ofreció ese lugar en donde tenemos una iglesia, en donde hemos visto los milagros de Dios. Hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto la reforestación, las flores y todas las cosas que Dios nos ha dado allí en ese lugar, glorificándose en cada cosa que Él va haciendo en ese lugar. Tuvimos la oportunidad de ver un nacimiento de agua debido a unas ciertas circunstancias que se vivieron allí. Los pozos se secaron y el agua escaseaba en ese lugar. Pero Dios dio una palabra para qué y dijo qué deberíamos hacer y se hizo y tenemos un nuevo nacimiento, tenemos un pozo nuevo para que la hermana se pueda suplir de el agua para su finca, para su manutención y para todo aquel que quiera disfrutar de ese lugar especial y maravilloso del Señor. Hemos visto la gloria de Dios, vimos la gloria de Dios en este tiempo de recogimiento con los hermanos, con las 35 o más o menos entre 35 y 40 personas que estuvimos en este lugar disfrutando de todo lo que Dios nos regaló. Una palabra maravillosa, unas enseñanzas geniales, una abundancia en todas las cosas, un trato de Dios, sobre todo en el manejo y en el cuidado del agua. Pudimos apreciar y pudimos ver que es importante aprender a cuidar este valioso líquido que nos retorna, que es valioso para la manutención y la vivencia del ser humano, de las plantas y de todos aquellos que de una u otra manera necesitamos de este precioso líquido. Un saludo también especial a todos los hermanos que asistieron a este lugar, que atendieron a la voz y el llamado del Señor para prepararnos en cuanto a la presencia y el mover del Espíritu Santo en estos tiempos para que podamos resistir lo que viene para todos aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces un saludo a Gracielita, la amamos mucho, gracias, sabemos que tenemos que volver y estamos pensando si hacemos un curso o una capacitación para todos aquellos que quieran venir a capacitarse y a conocer un poco del Espíritu Santo para que podamos ver todas esas manifestaciones de gloria y de poder dentro de cada uno de nosotros, que tenemos el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Tuvimos la oportunidad de aprender mucho del Espíritu Santo y sobre todo de vivir la experiencia en el Espíritu, porque eso es lo que verdaderamente cuenta. No tanto el conocimiento, no tanto de pronto lo que nos enseñaron, sino eso mismo llevarlo a la práctica. Un agradecimiento al doctor Pinto, que organizó todas las cosas en su trabajo, con su familia, para poder estar acompañándonos y enseñándonos la palabra de Dios. Un saludo especial también a los líderes, al Bayanés Salas, que vinieron de Bogotá, a Rubielita, a Neila, a Rosita,
que vinieron de Bogotá a enseñarnos acerca del Espíritu Santo. Un saludo también especial a Alvarito, que estuvo siempre pendiente de todas las cosas, a Óscar, a Olguita, a Rosita, Arias y a todas y cada una de las personas que estuvieron ahí presentes para que la gente tuviera su agua, tuviéramos nuestra comida, el baño al estilo militar, 5 minutos y fuera. O sea, fue una experiencia hermosa, una experiencia espectacular. Un saludo y un abrazo. Que Dios bendiga la actitud del señor Rubiel Vanegas, que nos proveyó del agua en abundancia. Que Dios prospere sus cultivos, que Dios guarde esta familia, que estuvieron prestos para nosotros, y eso solamente lo hace el Señor. Dios es el que inclina el corazón de los hombres para que nosotros pudiésemos tener todas las cosas. Un saludo también al señor Alex, que nos proveyó y estuvieron allí pendientes los camioncitos, los buses. O sea, todo fue una armonía, unas bendiciones de parte de Dios, pero espectacular. Pero una de las cosas que más me impactó y que más me conmovió mi ser y mi vientre fue cuando estábamos orando, cuando dimos inicio a nuestra enseñanza, cuando dimos inicio a nuestro retiro espiritual, cuando estábamos alabando y cantando. Fue la aparición de un cordero. Llegó y se paseó por todo el salón, se paseó por todos los lugares y luego salió y se perdió en medio de la maleza. O sea, eso fue maravilloso porque es una simbología de la obra de Cristo, una simbología de que el Cordero es el que quita el pecado del mundo. Y también tuvimos esa oportunidad de ver otra vez a este Cordero también en las horas de la mañana del día viernes. Estuvimos ahí orando, cantándole al Señor, porque cada 3 horas hacíamos una alabanza, una oración, y luego entrábamos nuevamente a la enseñanza. Una vigilia esplendorosa, una vigilia que la iniciamos a las 6 de la tarde, después de haber terminado nuestra enseñanza a las 4, dimos 2 horitas de descanso, que durmieran las personitas para luego poder pasar toda la noche en vela, alabando, compartiendo del Señor y viviendo una experiencia extraordinaria. También vimos nuevamente la aparición de este Cordero, que llegó ahí a donde nosotros estábamos y se paseó por todo el lugar. 2 veces tuvimos la presencia simbólica de nuestro Señor Jesucristo, como cuando Juan lo vio entre la multitud en medio de los bautizos, cuando dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue maravilloso ese evento, fue genial, tuvimos la gloria de Dios, vimos las respuestas del Señor y las enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Cuánto me gustaría que usted pudiese conocer este tema, estas enseñanzas, para que usted verdaderamente sepa qué es ser lleno del Espíritu Santo, cómo discernir cuando me hablan en la carne, cuando me hablan del Espíritu, cómo saber cómo verdaderamente se mueve el Espíritu Santo, cómo habla el Espíritu Santo, para que no sigamos siendo engañados por todas estas personas que se dicen ser, pero que no han sido verdaderos, como dice la palabra de Dios en la iglesia de los Efesios. Dice que han sido probados para que sean, si son verdaderos apóstoles, si son verdaderos siervos del Señor, y se han encontrado fallos, se han encontrado que no son ni vienen de parte de Dios. Solamente son personas inescrupulosas que se quieren favorecer de la fe de los débiles. Pero el Señor es bueno y el Señor siempre traerá y nos proveerá de personas conforme al corazón de Dios para enseñarnos la palabra, la enseñanza verdadera y fiel de nuestro Señor. Por eso es importante, hermano, que usted conozca acerca del Espíritu Santo, que usted sepa cómo es y verdaderamente todas esas manifestaciones de que se mueven, de que gritan, de que la risa santa, que el vómito santo, que el popó santo, o sea, todo este tipo de cosas que el mundo está viendo, o sea, la apostasía, los anatemas, los falsos evangelios, todo eso se está cumpliendo porque Jesús lo habló. Pero que nosotros no seamos de esos participantes en esas iglesias. ¿Por qué? Porque seguramente si viniese el Señor en estos tiempos, todas esas personas que se mueven en todas esas cosas
se irían al infierno. Por eso yo le invito a usted, hermano, que busque una doctrina sana donde le hablen del Padre, le hablen del Hijo y le hablen del Espíritu Santo, porque eso es importante para cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra con nosotros, es el que conoce las verdaderas intenciones y el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Por eso que la primera parte de nuestro programa estuvimos viendo acerca de los ríos de agua viva que tienen que correr en el verdadero creyente. Y estas enseñanzas, porque a mí el Señor me daba esta palabra en la mitad de la noche, por ahí como a las 9 de la noche del viernes, cuando iniciamos nuestra vigilia, el Señor me daba esta enseñanza acerca de lo que es la simbología, a qué se está refiriendo cuando nos hablan de sed, cuando nos hablan de agua, cuando nos hablan de fuego, cuando nos hablan de viento, porque son fenómenos de la naturaleza, pero tienen una relación con la parte espiritual. Entonces debemos de buscar verdaderamente cómo se manifiesta el Espíritu Santo, porque a veces nosotros queremos que se manifiesten en cosas físicas, y el Señor dice que, como le dijo a los fariseos, como le dijo a aquellos que siempre estaban cuestionando su obra, que si en la mañana hay arreboles, va a llover, que si en la tarde hay arreboles, va a llover. Dice, sabemos distinguir los tiempos de los cielos, pero no sabemos distinguir los tiempos y las sazones del futuro y de los acontecimientos que vienen. Entonces, aquí la misma palabra del Señor nos está hablando, nos está enseñando acerca de cómo verdaderamente movernos en la parte espiritual para no seguir siendo engañados por personas que solamente quieren favorecerse de su fe, por personas que solamente quieren llenarse sus bolsillos, enriquecerse ellos mismos. Y el creyente, la oveja del Señor, que es la que tiene que producir la lana, que es la que tiene que producir, hay que invertir, hay que enseñarle la palabra, hay que sacar, hay que buscar que esa ovejita verdaderamente sea direccionada por el Espíritu Santo para que pueda dar frutos en el Señor, para que usted sea un testimonio fiel del Señor en todas las cosas que estamos llamados a hacer en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, fue maravilloso ese tiempo, fue fantástico, y aún más de pronto las personitas que no pudieron pagar el campamento, porque de todas maneras tuvo un valor, porque eran las comidas, era todas las bondades que se le iban a dar allí las personas, pero que sí podían subir. Entonces dieron la opción de que ellos podían subir en su moto y llevar sus almuercitos. Entonces aquí la cuestión no es llenarnos de dinero, sino que se le dio la opción de que subieran, recibieran la palabra. Y muchos hermanos llegaron allí en sus motos con sus almuercitos, y si había, pues también se les podía compartir de lo que el Señor nos había dado. O sea, fue genial, fue maravilloso, fue excelso todo lo que vivimos, la sanidad del Señor, y pudimos entender verdaderamente cómo es que el Espíritu Santo se mueve. ¿Para qué? Para que, vuelvo y le repito, no seamos engañados por cualquier viento de doctrina, que nosotros verdaderamente sepamos entender y comprender todas y cada una de las cosas que el Señor nos regala, que el Señor nos ha dejado. Nosotros debemos de dejar de buscar tantas manifestaciones y moveres, digamos, físicos para poder entender lo espiritual. Yo no puedo entrar en la parte espiritual sabiendo que necesito una manifestación física, es decir, un movimiento de una hoja, o de pronto que me soplen en el oído, o de pronto que me estremezca, o de pronto que grite o que me ría. Esa no hay necesidad de nada de eso, porque el mover del Espíritu Santo es en el Espíritu, y eso es en la fe. Y la fe es algo que usted no ve, pero que usted sabe que se mueve. La fe es una convicción que usted tiene en una promesa de la palabra del Señor. Voy a mirar y voy a buscar cómo nosotros
pasamos solamente a audio las enseñanzas que recibimos arriba en la montaña. Es más, si usted quiere, nosotros le podemos, digamos, llevar o venderles a ustedes, si quieren, estas enseñanzas a través de videos o a través de unos CDs para que ustedes vean y para que ustedes escuchen todas las cosas que nos enseñaron los diferentes expositores de la palabra de Dios, porque fueron más o menos como 7 personas en tiempos diferentes donde nos enseñaron la escritura, en donde la gente también pudo participar, en donde la gente también pudo expresar y sacar, digamos, a la luz cosas y conceptos, porque es que la gente está llena de puras cosas cerradas, están llenas de puros conceptos de hombres, de doctrina falsa, de movimientos del espíritu falsos, o sea, no es lo que el Señor nos enseña en la palabra, y por eso siempre estamos esperando una manifestación física más que una manifestación en mi corazón, porque es en mi corazón, como dice el Señor, que se mueve, que se manifiesta el Espíritu de Dios. Vamos aquí en estos días, en este tiempo, vamos a estar enseñando unas revelaciones que a mí el Señor me dio mientras las personas hacían sus exposiciones, y a través de esa misma exposición a mí el Espíritu Santo me permitió ahondar un poquito más, que es lo que ustedes van a empezar a escuchar, es lo que ustedes van a empezar a oír. Es necesario que el ser humano pase por 3 estados que debemos de pasar todo creyente y que debemos de vivir dentro de nuestra vida cristiana. Y estas 3 condiciones o estas 3 estados de una persona me tienen que identificar si verdaderamente mi vida cristiana va rumbo hacia la eternidad, va rumbo hacia el Señor, que puedo irme con Él, porque es en la parte espiritual, porque esto es en el espíritu, esto no es de movimiento de masa, ni de movimiento de cosas raras, ni de hacer actos simbólicos, cuando eso la Biblia no lo habla. La Biblia no lo expresa y tampoco lo avala ni lo respalda. Por eso el demonio, junto con sus secuaces, contra sus artimañas mentirosas, ha venido engañando aún hasta los mismos escogidos de Dios. Porque Jesús lo dijo, y todo lo que está escrito en la palabra se cumplirá, dice la Escritura. Por eso nosotros, hermanos, queremos darle a cada uno de ustedes esta oportunidad. No sé, voy a orarle al Señor si me permite para un puente festivo donde podamos estar sábado, domingo y lunes compartiendo con todos aquellos que quieran recibir esta enseñanza. Se les dará el libro, porque aparte de los 60,000 pesitos que daba cada persona, estaban los alimentos, el agua, porque como había escasez de agua, teníamos que llevar agua, el transporte, y un libro que se le daba a cada uno para que siguieran las enseñanzas de los expositores. Y cada uno tenía su propio libro para que no se perdiera de la enseñanza, sino que iban en una secuencia. Entonces, todos estos campamentos o este campamento y estos recursos que Dios nos ha dado, de pronto nosotros vamos a mirar cómo y de qué manera nosotros vamos a sacar como este kit, de pronto un video donde estén todas las enseñanzas, donde estén todas las cosas, e irá acompañado de nuestro primer libro que saca la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, y es acerca del Espíritu Santo y el creyente. Es un libro no de pronto como muchos que tienen muchas cosas vistosas, no, es un libro muy sencillo, es un manual en donde usted va a tener ahí claro todas las cosas, donde usted podrá seguir estudiando y ahondando en el estudio acerca del Espíritu de Dios. En ese librito se encuentra la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu, qué significa ser lleno del Espíritu, qué significa ser lleno del Espíritu, qué significa quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo como maestro, el Espíritu Santo
Todas estas cosas son 18 temas bien explicaditos, bien estructuraditos para que cualquier persona lo pueda estudiar, se pueda capacitar y pueda conocer verdaderamente quién es el Espíritu de Dios. Y no como se están blasfemando de que la risa santa, el vómito santo, toda esta cantidad de blasfemias contra el Espíritu Santo, toda esta cantidad de cosas que no son bíblicas, pero que el mundo está enredado en ellos. Por eso es importante que usted conozca la verdad del Espíritu de Dios, que conozca el verdadero mover del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el creyente es aquel que le ha entregado su corazón a Cristo, que camina de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que obra conforme al Espíritu Santo, que hace oración, que se congrega en una iglesia de sana doctrina para que usted día a día se fortalezca y sea una persona que camina dentro de los parámetros del Señor, no en todo aquello. Mire, hermanos, la iglesia Jesucristo el verdadero camino no es una iglesia grande, no es una iglesia donde tiene orquesta y tiene aire acondicionado, no, es una casa pequeña, es un lugar que Dios nos dio porque el mismo Dios nos lo dio a través de una profecía, a través de un sueño profético de una de nuestras columnas de la iglesia, como es Alba Rosa Cortés, y el Señor nos dio esa visión. Y cuando llegamos a ese lugar con lo que el Señor le dijo a la hermana, dijo: vayan y busquen por la avenida González Valencia, allí está el lugar que yo he escogido para ustedes. Y exactamente ahí en la avenida González Valencia, ahí por donde hay un parquecito ahora muy lindo, porque todo ahí ha cambiado. Antes llegamos y era un parque en donde se reunían muchas personas drogadictas, muchos robos. Ahora es un parque donde la gente llega a hacer sus ejercicios. O sea, han cambiado. La gente ha dicho que todo ahí ha cambiado desde que nosotros llegamos, desde que llegó Cristo, mejor dicho, no nosotros, porque nosotros simplemente somos un recurso de Dios. Desde que Dios tomó ese lugar y tomó posesión de ese lugar, las cosas tienen que cambiar. Por eso yo le quiero decir, hermano, permita que el Señor tome posesión de su casa, tome posesión de ese lugar, tome posesión de lo que usted quiere que cambie su vida, su casa, su hogar, su trabajo, que todas las cosas sean dadas y guiadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es, o sea, es así aprender a caminar. Y les decía que nuestra iglesia, yo no hablo de que Dios les va a enriquecer, no somos una iglesia que tenemos muchos recursos económicos, nosotros trabajamos prácticamente con las uñas, pero que Dios es el que da las cosas, Dios es el que nos provee en el momento oportuno para poder realizar todas las cosas. Nosotros no prometemos nada, nosotros no le prometemos el reino de Dios porque usted me trae dinero, porque usted me compra un carro, porque usted me regala esto. No, hermano, la palabra de Dios es lo único que nosotros tenemos. La palabra del Señor, esta que usted escucha aquí en la emisora, esta que usted oye en nuestros programas radiales, esas personitas, toda esa cantidad de personitas que han llegado a nuestra iglesia, que son oyentes de nuestro programa, que les gustó la doctrina y que se vinieron para nuestra congregación, ahí están siendo edificadas, siendo estructuradas en la verdad de Cristo, y que les ha costado trabajo, claro, porque son personitas que tenían 10 años, 11 años en la iglesia y que se dieron cuenta que lo que se enseñaba allí era falso, era mentiroso. Eran personas que se beneficiaban de la fe y no veían que crecían ni nada, y por eso Dios le dio la oportunidad de cambiar. Dios nos da la oportunidad de llegar al lugar en donde nosotros recibamos la palabra de fe, la palabra de verdad, que nos lleven por el verdadero camino y que nos instruyan en la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos haciendo una inversión en 4 programas radiales para que el mundo sepa, para que todos nuestros oyentes conozcan la verdad de Cristo, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros, si usted llega a nuestra congregación, no va a encontrar de pronto lo que usted ha visto en las congregaciones, en las megas iglesias. Usted va a encontrar gente muy sencilla, gente muy humilde, trabajadoras, pero
honestas y seguidoras de un Dios vivo y que en su corazón mora y reposa la presencia del Espíritu Santo. Personas muy conocedoras de la Escritura, personas muy estudiosas de la palabra de Dios y que uno no les puede hablar cualquier cosa porque ellos saben la palabra de Dios, porque se mueve la presencia del Espíritu Santo, porque Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo es mi maestro ahora que Cristo Jesús no está. Cuando Jesús estuvo en la tierra era el maestro de sus discípulos y era el maestro de todos aquellos que querían escuchar. Él se fue y él dijo que él vendría y él nos enseñaría. Y una persona que enseña la palabra, una persona que enseña un arte, enseña un talento, enseña una ciencia, es un maestro. Y por eso el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo como nuestro maestro, como el que nos enseña, el que nos guía, que nos enseña a orar, él nos enseña a la palabra, que nos revela los misterios de la palabra de Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, yo le invito a que usted se haga a este tipo de cositas, y si usted quiere y está dispuesta a ir a esta capacitación del Espíritu Santo, nosotros haremos un próximo campamento que se llamará el Espíritu Santo y el creyente, y usted podrá recibir acerca de la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo, para que usted se pueda mover dentro de los planes y usted pueda saber si verdaderamente usted está en el camino rumbo a la vida eterna. Entonces es un agradecimiento grandísimo a la hermanita Graciela, a toda esa gente por allá, y que Dios les bendiga, y que nuevamente estaremos allí el miércoles, y el domingo nuevamente estaremos en ese lugar compartiendo la palabra, enseñando la Escritura, para que usted siga siendo un bendecido por el Señor. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos y un fuerte abrazo. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8 y 30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos.